estamos ya en nuestros estudios con Víctor Andrés García Belaúnde. Él ha sido congresista, sabe de práctica parlamentaria y además es analista. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer estar acá. Bueno, buenos días, porque todos ayer nos hemos quedado un poco tarde viendo las declaraciones del presidente, pero le pregunto, directo y sin rodeos, ¿calificaría como incapacidad moral todo lo que se va sabiendo del presidente Gerí? Bueno, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Hay que recordar que en Ecuador hace muchos años atrás se le vacó a un presidente de la República porque llegó borracho a una embajada. Y empezó a decir tonterías. Así que la incapacidad moral es eso, es una inconducta reñida con las buenas costumbres. No tiene que ser necesariamente un delito, pero sí algo que no se practica, algo que ofende, algo que irrita, algo que no va con el cargo, evidentemente. ¿Qué es lo que más complica en estos momentos a José Gerí para que justamente se pueda calificar esa incapacidad moral? Bueno, yo creo que no es una incapacidad moral surgida ayer o antes de ayer, o surgida a raíz de la visita al Chifa, no. Es una incapacidad moral que viene de antes, y ahí la responsabilidad es de los que lo eligieron sabiendo lo que estaba pasando. Sabiendo que tenía una denuncia por violación, que había perdido el BVD, que había pues un informe médico para que se haga terapias, qué sé yo, en fin, una serie de cosas que todo eso se sabía antes, y además había un desbalance patrimonial, había una serie de cosas que lo hacían no apto para el cargo de presidente del Congreso, sabiendo además ellos, los que lo eligieron, que podía ser presidente de la República, porque ya Dina Boluarte en ese momento estaba desacreditada, ¿no? Ahora, hay este informe, ¿no?, justamente donde se le ordena tratamiento reeducativo a él y a Marco Antonio Cardosa Hurtado, vinculados al caso de la violación sexual. Dice, debe reeducarse en manejo de agresividad, control de impulsos, ira y patología psicosexual. Es decir, el presidente Gerí tenía, de acuerdo a este documento, un trastorno psicosexual, pero él mismo ha dicho que recién se enteraba. Entonces, no ha tenido ni siquiera terapia y lo tenemos en Palacio de Gobierno. ¿Este solo punto es una incapacidad? Pero eso es gravísimo. Es mucho más grave ese informe de que no se haya encontrado el BVD. Claro. Es muy grave, y que él no lo haya conocido, imposible, ¿no? Porque cuando uno tiene una condición de esa naturaleza, lo que uno hace es averiguar todo para poder defender, si no, ¿cómo te defiendes o cómo explicas lo que ha pasado? Y esto se sabía. Sus colegas parlamentarios lo sabían. O sea, es muy grave que tú elijas a un presidente del Congreso, que va a ser presidente de la República, porque se sabía que ese era el conducto, se sabía que poco tiempo después le iban a quitar el apoyo a la señora Boluarte. ¿Cómo eliges a una persona que no tiene control sobre sí mismo? ¿Y cómo se puede defender a una persona con estas informaciones que van saliendo? Por ejemplo, Keiko Fujimori, y este video, no sé si lo ha podido ver, de una defensa cerrada, y ellos le ponen el nombre de defensa a la estabilidad. A ver, yo entiendo que estando a 50 días de las elecciones, la decisión es complicada y difícil, pero hay que tomar una decisión. Permítame, que queremos verlo para compartirlo con nuestros televidentes. Sí, tenemos el video. A ver. Perú vive horas difíciles. O nos dejamos arrastrar al caos o defendemos el orden. Cambiar un presidente a 57 días de las elecciones sin hechos concluyentes es empujar al país a más incertidumbre. Que quede claro, cuestionamos las acciones del presidente, pero nuestra defensa es por el Perú. Fuerza Popular protege el orden constitucional, no a una persona. Exigimos que se investigue, que se esclarezca y, en el caso que corresponda, que le caiga todo el peso de la ley. Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron y a quien designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político. Bueno, es una posición interesante, pero no acepta la culpabilidad. Dice que da la sensación de que no hay nada concreto todavía y por lo tanto va a postergar la decisión o no la va a tomar. ¿Con Vizcarra había algo concreto cuando Fuerza Popular promovió o impulsó la vacancia? Bueno, porque ella habla de hechos concluyentes. Sí, con Vizcarra, yo diría que con Vizcarra hubo también hechos concretos
pero no tan grave como una acusación de violación, que me parece que es sumamente grave. Para un presidente de la República que personifica a la nación con todos los problemas que hay, además de maltrato a la mujer y las violaciones que existen en el Perú, tú no puedes poner a un violador de presidente de la República, eso de ninguna manera. Así que yo creo que, yo entiendo, yo soy partícipe de que el señor tiene que irse al día siguiente de conocidos los resultados oficiales, porque en 50 días tú no puedes poner a un presidente que sabe Dios lo que va a hacer, porque la gente entra a Palacio y se marea, se emborracha de poder en 2 minutos, y tú no sabes lo que puede hacer en unas elecciones. Pueden intervenir, pueden meter la mano, manejan a la policía, manejan a las Fuerzas Armadas, tienen control sobre el país, el orden interno, o sea, tú no sabes lo que puede pasar. Así que en este momento tenemos un presidente neutro por las circunstancias. Ahora, pero hace algunos días usted también era partidario de que no debía ser Gerí quien entregue la banda presidencial. Exactamente. ¿Qué ha pasado? La posición es la misma. La posición es la misma. Yo lo que haría es vacarlo o censurarlo, como se quiera, al día siguiente de conocidos los resultados oficiales. De tal manera que tienes tú 30 o 40 días todavía. El 12 de abril. El 12 de abril, el 14 de abril, digamos. El 14 de abril, 12 o 14 de abril, vacarlo para que entre una nueva... No, abril no, porque no sé si haya primera vuelta o segunda vuelta. En todo caso, junio. Digamos que es abril o junio. En junio, vacarlo para que en 30 días siguientes o 40 días siguientes suba otra persona que haga la transferencia físicamente, protocolarmente, y entregue la banda presidencial al nuevo presidente. Que no sea él. Ahora, mencionaban a María del Carmen Alba. Puede ser ella o cualquier otra persona, pero que tiene que ser una persona que reúna las condiciones. Ahora, y si mañana se lo censura, ¿quiénes podrían asumir? Mire, hablaban de María del Carmen Alba. Pero hemos estado viendo las noticias y todos se sienten presidenciables en el Congreso, todos. Sí, claro. No hay nadie, todos han dicho, sí, yo puedo ser, todos se sienten... O sea, esa es la irresponsabilidad total. Creen que este es un juego de niños. Creen que esto es una obra teatral. No puedes, o sea, es una cosa muy seria. Tú no puedes ser presidente de la República en un momento tan difícil, tan delicado en el Perú en este momento. Deben haber muy pocas personas calificadas, pero parece que los 128 se sienten calificados, lo cual sería un error, ¿no? Ahora, estaban viendo justamente a algunos de la bancada de Acción Popular, porque como no participan en esta elección, no consideraban que podían... Pero puede ser cualquiera también, o sea, sí, es cierto, no participan y sería quizás una buena elección, pero cualquier otra persona que sí participa, inclusive que sí es candidato al Congreso, a la presidencia, puede perfectamente bien renunciar y asumir este cargo. Yo creo que es un cargo de mucha responsabilidad y de mucho honor, que yo dejaría cualquier candidatura si es necesario para poder asumir un encargo de esa naturaleza, ¿no? Ahora, hay quienes sostienen que mantener a José Gerí hasta julio no es un riesgo, porque, claro, la inestabilidad la genera su sola presencia y sus actos oscuros. Entonces, si ha hecho lo que ha hecho en un mes, ¿qué no hará hasta julio? Bueno, yo creo que está ahora neutralizado y está muy acosado, y no creo que se atreva a hacer nada. Pero no sus esbirros. ¿Perdón? Pero no sus esbirros. Así. Sus antenas, pero yo sus supongo, brazos articulados están hasta en el Ministerio de Energía. Sí, yo creo que está muy neutralizado y tiene que tomar algunas acciones para desligarse de todas las acusaciones que se le están haciendo, y sobre todo el tráfico de influencias. Pero yo insisto, faltan 50 días para las elecciones, y yo lo que haría es darle de baja, sin honores por supuesto, al día siguiente de conocidos los resultados oficiales, para que no pueda intervenir nadie en el proceso electoral que ya está en marcha. En el proceso electoral, la persona más importante no es el presidente de la República, es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, es el Jurado Nacional de Elecciones. Y el presidente puede intervenir porque es el que da el apoyo y la logística al jurado. Así que yo creo que eso puede... Pero ya está la fecha, ya se asignó el presupuesto. pero el acto no se ha producido todavía. Entonces, lo que yo haría es darle de baja al día siguiente, para que esos 30 días o 40 días hasta el 28 de julio haya un gobierno que arregle la casa, que haga un inventario y que entregue el poder, nada más, con honores al nuevo presidente de la República. Entonces, no él. Entonces vamos a mantener hasta junio a un Pato Rengo. Bueno, pero eso
Sí, pues, eso yo creo que es menos riesgoso a una persona nueva que entre ahí, que encima y que tiene, se marea, cuando encima, pasa el umbral del Palacio de Gobierno se marea, el umbral de la puerta entra y se marea y sabe Dios lo que pueden hacer, ¿no? Bueno, que se maree, eso no es tanto pero, problema. bueno, El tema se marea y se emborracha. Los presuntos actos delictivos, que ¿no? la persona entra al Palacio de Gobierno y se transforma. Tú no sabes lo que pero puede. este ya venía transformado de antes, ¿ah? Bueno, no. Este ha incrementado sus efectos. Se ha Él ha incrementado. Ha potenciado. Así es, tan es así que se ha ido pues encapuchado a un chifa que estoy seguro que cuando era parlamentario no lo hacía, pero el presidente sí lo hace. Claro, pero él ha desarrollado sus potenciales. Pero él dice que ha sido un error ir en capucha. Entonces, yo no sé. Claro, no es un delito ponerse una capucha, es cierto, es un error, pero es un error gravísimo en un presidente de la República que va a las 10 o 12 de la noche, 11 de la noche, a un chifa cerrado ya, que la cocina la cierran a las 10 de la noche, después de haber cerrado la cocina, a comer y decir que solamente va a comer. No, eso no es verdad. Pues. O sea, el presidente de la República no puede hacer eso. Pero es un proveedor del Estado, claro. Y además es un proveedor del Estado. El presidente de la República tiene ciertas funciones, tiene que tener cierta conducta, cierta mesura, cierta altura para ejercer el cargo. Y él no se ha dado cuenta que ese cargo es muy importante. Ha podido ir, Víctor Andrés, hasta en pijama, con pantuflas. Bueno. Pero a reunirse con un proveedor del que ya se tenía una investigación que ahora él dice que no sabía, habiendo sido parte de la Comisión Valer. No, él sabía todo. El presidente de la República no va a comer a un chifa desconocido, con dueño desconocido y con cocinero desconocido, de ninguna manera. Él está bien informado, ¿no? Ahora, ¿qué opinión le merece? Porque además los presidentes de la República todos los días se reúnen con sus jefes de seguridad que les informan los acontecimientos del día. Si tienen equipo de avanzada, todo. A donde va el presidente un día antes, si es posible, va la comitiva de avanzada. Así, va la policía a revisar todo. Por supuesto. Entonces, claro, en esa parte, para los que no conocen, de repente sí, pues le pueden creer, pero para los que desde el periodismo, desde la política conocen, nos están viendo la cara de tontos. Ahora, ¿qué opinión le merece la contratación de esta joven que dice que Gerí le pagaba en cash y Gerí ha dicho sí, no tenía ni contrato, no estaba ni en planilla? Bueno, eso sucede muchas veces en el Perú porque lamentablemente hay mucha informalidad laboral, muchísima. No sabíamos que pasaba en el Congreso. Pero eso no puede hacer, o sea, el Congreso es la cuna de las leyes. Claro. Reglamenta todo, da leyes para que se cumplan y el presidente las tiene que cumplir. O sea, en ambos casos está muy mal. O sea, el Congreso no puede hacer eso. O sea, eso es un favor especial a una amiga cercana que quieres ayudarla y que quieres tener a tu lado por diferentes motivos. ¿Cómo es posible? Usted ha sido parlamentario. ¿Esto es dable? Es decir, cualquier hijo de vecino va al Congreso, se pasea y no tengo contrato ni nada. Es que no debería ser así. Lo que pasa es que cada parlamentario es un señorito de su cargo y de su función. Es un jefe en sí mismo. Ya. Entonces, por lo tanto, como se sienten y son jefes de sí mismos, se creen que pueden hacer lo que le da la gana. Esa es la verdad. Porque hoy día son 7, 8 personas al servicio de cada despacho. Antes era 1 o 2. Han ido aumentando con el tiempo. Pero no se supone que hasta por seguridad se tiene que tener un registro y saber... Claro, pero si tú estás en la mesa directiva, o tienes una bancada importante que pone y saca a directivos de la mesa, entonces, bueno, pues el jefe de seguridad no se va a atrever nunca a corregirte, ¿no? Nunca. Y hay acceso a información que puede ser en muchos casos privilegiada de las comisiones también. Sí. Por supuesto que sí, y la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Defensa, que son comisiones muy importantes. Hay otras comisiones que no hay, que no hay mucha información secreta, pero hay ciertas comisiones que sí. Entonces eso llama la atención. Eso no se puede hacer finalmente. Eso es un favor personal, que lo haga en su casa, que le pague para que vaya a su casa a cuidar a la casa o a, qué sé yo, a hacer lo que quiera conveniente, pero no puede hacerlo en el Congreso. Eso no se puede hacer en el Congreso. Ahora, ¿usted es partidario de que Gerí se quede hasta que se conozcan los resultados de las elecciones, es decir, junio? Pero
en el camino se pueden hacer también muchas cosas que van y que son lesivas para el país. Por ejemplo, lo que ha pasado con lo de la carretera central, ¿no? Y que hoy los gobernadores se están juntando para ver si es que paralizan por 48 horas a raíz de la anulación de este contrato con Francia. Bueno, esto lo ha hecho un gobierno en un mes, que se supone que es el encargado. El gobierno no puede hacer cosas, un gobierno transitorio, temporal, y de acuerdo a las circunstancias casi accidental, tú no puedes tomar este tipo de decisiones. También hay otra decisión que ha tomado Gerí que hay que llamarle la atención. ¿Cómo ha renovado la concesión por 30 años más de un puerto en el sur de Perú, Matarani, cuando todavía faltan 2 o 3 años para que venza su contrato? Claro. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Eso huele a corruptela. Eso no se puede hacer. Porque se supone que las concesiones cuando terminan hay que licitarlas para ver que se presenten varias personas y a ver quién da más. Claro. Y ese que da más se le entrega la nueva concesión. Aquí no, acá ha sido a dedo. Una concesión a dedo. Y eso es corruptela. Entonces, ¿cómo mantener o cuál es la garantía de seguir con esta persona, con José Gerí como presidente encargado, si ya hizo lo que hizo y vamos a tenerlo hasta... Pero no hay... Sí, pues, ¿qué más va a hacer? Bueno, ese es el problema. Pues estamos en 50 días de las elecciones. Ese es el problema que yo veo. Pero... Porque no hay nada, ¿verdad?, que se lo impida. El Congreso no fiscaliza. Pero el Congreso es parte de Gerí. Es este Congreso que no fiscaliza, es el Congreso que ha elegido a un acusado de violador de presidente de la República. Entonces, es que parece que todos son amigos, son parte de un club privado ahí. Exactamente, todo es la misma, dirían algunos carteles, ¿no? Todos son el mismo grupo, digamos. Claro, ahí los hemos visto en Colán. Así. Entonces, ese es el problema, pues. ¿Qué garantía tenemos? Que este Congreso elija a un nuevo Gerí. Sí. A un nuevo Gerí. ¿Pero qué más va a anular? ¿Qué más va a renovar? Bueno, que siempre hay alguien peor que Gerí. No, el mismo José Gerí. ¿Qué más puede hacer? No hay nada en el papel que se lo impida, ¿correcto? No, bueno, la opinión pública, las críticas, algunos congresistas que se puedan iluminar y pensar que hay que marcar distancias, los gremios profesionales, etc. En fin, hay todavía resortes en el Perú para poder obligar a un presidente de la República que no haga tonterías, ¿no? Más de las que ya... El primer resorte es el Congreso, que no funciona. Claro. Pero hay otros, ¿no? Pero mire lo que está pasando también, por ejemplo, con los cercanos, ¿no? Illich López, ¿no?, en el Ministerio de Energía y Minas, y esta denuncia grave que tiene por $30.000 que aparentemente es muy grave. Para mantener a alguien en el cargo. Es muy grave, pero que hable el ministro, que nadie sabe su nombre. Claro. Que hable el ministro, que hablen todos. Yo creo que es una cosa muy grave en un sector muy delicado y en un sector además donde se mueve mucho dinero, y donde además es un sector que controla además el oro, que controla la minería, que controla la electricidad, que controla muchas cosas más. O sea, es un sector clave. Y sin embargo, hay un ministro que nadie sabe cómo se llama, ni el primer ministro sabe cómo se llama, y hay este tipo de acusaciones. Por lo tanto, yo creo que lo que debería hacer el ministro es renunciar mañana, ese de Energía y Minas, y poner a una persona totalmente independiente. A ver, quien quiera, ¿no? Siempre habrá alguien que se esté dispuesto a sacrificarse. Alguien que se quiera quemar. Pero si usted fuera Ernesto Álvarez, ¿qué hubiese hecho? Lo saco al ministro. ¿Y también usted hubiese renunciado? Sí, yo creo que sí. Entró con buen ánimo, pero se ha dado cuenta que el presidente es un joven nato, ¿no? Pero hemos pasado del joven nato a un improvisado nato. A una persona que está aprendiendo. Sí, pues. La presidencia de la República no es para aprender, es para enseñar, para dar docencia, para dar ejemplo, no es para aprender. Ahí se han equivocado todos, y el propio Gerí al aceptar un cargo al que no estaba preparado. La inteligencia de las personas es saber hasta dónde puedes llegar, qué puedes hacer, de qué eres capaz de hacer. Y el señor Gerí parecería que no tiene esa capacidad de calificarse a sí mismo, ¿no? Pero también es un poco preocupante que el primer ministro, con la experiencia que tiene, ¿no?, y la reputación que tenía, avale, ¿no?, estas conductas, y que las justifique con el prurito de está aprendiendo, pues, el muchacho, ¿no?
¿Pero qué va a decir? Tampoco tiene nada que ¿Por decir. qué no se irá? ¿Por qué cree? No lo sé. A mí me apena porque es una persona valiosa y ha sido tribuno del Tribunal Constitucional, o sea, era una persona muy, muy calificada, pero en política las cosas son diferentes. También he visto a muchos constitucionalistas que hablan de la vacancia o de la pero censura. hay abogados ahora a la carta también. Claro, a la carta, sí. Y que, es decir, el Congreso es diferente. O sea, una cosa es el derecho constitucional o los constitucionalistas o los que creen que saben mucho, y otra cosa es haber sido parlamentario. Para opinar sobre el Parlamento es muy importante, no indispensable, pero es muy importante haber sido parlamentario porque hay una especie de mayéutica parlamentaria, un ejercicio parlamentario y una tradición parlamentaria que la conocen los que han estado allí, no los que están afuera. Por eso es que opinan de todo, ¿no? De todo un poquito. Ahora, y una pregunta final. Se conoció ayer la compra de nuevos vehículos para el Congreso de la República. No es más o menos, son 18 vehículos, 6 millones de soles usados por esta gestión. Además, otros 10 vehículos por casi 1 millón de soles para desplazamientos de la mesa directiva. Lo que pasa es que les sobra plata y quieren usar la plata. Eso es lo que pasa. Pero ellos no deberían hacer eso. Hay que recordar que este Congreso que se va en pocos meses, llegó con un presupuesto de 650 millones de soles anuales. Y se van a ir con un presupuesto de 1.700 millones de soles. Entonces, les sobra plata. Han pedido mucho dinero, les han dado mucho dinero, el gobierno no les ha quitado nada, porque no se atreven a quitarle nada al Congreso, y como les sobra plata hay que gastarla. Esto se tendría que reglamentar, ¿no? ¿Cómo puede ser que haga esto un Congreso que sea de salida? Tiene que haber una norma en algún momento, una norma que prohíba que el Congreso haga este tipo de gastos, porque como tiene plata y pide plata y nadie le quita el dinero, nadie le cuestiona lo que pide, entonces arma gastos por todas partes. ¿Quién es el responsable y empieza a contratar gente? Hoy día hay casi 5.000 personas en el Congreso, cuando antes funcionaba con 800 personas. Es una barbaridad. Bueno, entonces como el Congreso no tiene control sobre su dinero o el dinero del Estado, hay que buscar una norma que sí los controle, como es en Colombia. En Colombia, por ejemplo, los parlamentarios no pueden viajar sin un permiso con el presidente de la República. Presidente de la República. Acá no, acá viajan todo el día. Terrible. Entonces yo creo que hay que hacer algo ahí para cambiar las cosas. Muy bien, gracias. Víctor Andrés García Belaúnde ha estado con nosotros.